Bienvenidos a todos al Plan Fines. Mi nombre es Marcela Morejón y los voy a acompañar en este recorrido. Vamos a comenzar desde lo más sencillo para ir complejizando la información y lo que vamos a aprender. En cuanto a los pronombres personales, le vamos a dar muchísima importancia, dado que la selección o elección del verbo o la forma verbal va a depender en gran parte del pronombre personal o del sujeto de la oración. Así que vamos a repasarlos. Tenemos 4 pronombres que pertenecen al singular: I, you, he, she, it. Ustedes pueden ver en mi pantalla lo que significa cada uno de ellos. Y para el plural, we, you y they. Vamos a detenernos en el pronombre it porque es una novedad para el español. El pronombre it se lo denomina pronombre neutro y lo utilizamos para todo aquello que no es un ser humano, para todo lo que no es persona. Entonces, vamos a utilizar este pronombre cuando me refiera a una cosa, a un animal o a una planta, siempre en singular. Veamos algunos ejemplos de la utilización de los pronombres. Para Homero, he, él. The cat, el gato, es un it. Me detengo en la traducción de it. Lo vamos a traducir como él o ella. Es frecuente que en la escuela secundaria les digan que se traduce como eso, pero eso no es un pronombre personal. Entonces nosotros lo vamos a traducir o vamos a pensar que estamos diciendo un él o un ella, pero siempre referido a algo que no es un ser humano. Marge, she, ella. The Simpsons, ellos, they. Bart and Lisa, they, ellos. Los pronombres personales tienen, entre otras funciones, la de reemplazar al sustantivo propio. ¿Para qué? En parte para evitar la repetición, para que no quede una oración, por ejemplo, que diga Pablo se levanta a las 8, Pablo desayuna. Entonces yo puedo utilizar un pronombre para decir Pablo se levanta a las 8, él desayuna a las 10. Ese él, que está en función de pronombre personal, reemplazaría a Pablo. Vamos con nuestro primer verbo, el verbo to be. El verbo to be tiene dos significados. Por un lado, ser y por otro lado, estar. Cuando yo lo conjugo en presente simple, toma 3 formas: am, is, are. Bien. ¿Cómo voy a distribuir las 3 formas del verbo to be? Ustedes lo pueden ver aquí en mi pantalla. El verbo to be acompañado del pronombre personal. Am va a quedar para el pronombre personal I, yo. Ese pronombre personal I se escribe siempre con mayúscula. You are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Bien, como pueden ver en la pantalla, el are es compartido por más de un pronombre y lo mismo ocurre con el is. Fíjense en la traducción, yo estoy o yo soy. ¿Cómo me voy a dar cuenta qué significado toma el verbo to be? Si es soy o es estoy, eso va a estar determinado por la oración, por lo que continúe después. Puedo decir, I am in Trelew, yo estoy en Trelew. I am a teacher, yo soy maestra. ¿Sí? Por lo que continúa después del verbo to be, me doy cuenta cuál es el significado. Veámoslo en oraciones. Verbo to be en afirmativo.
la primera forma del verbo to be en afirmación. He is a doctor. Es fácil para traducirlo porque fíjense que tenemos un equivalente. He, él, is, es, a, un doctor, doctor. Él es un doctor. Otro ejemplo. I am from Argentina. Yo soy de Argentina. ¿Cómo hacemos para negar? La tercera forma. Hablamos de una forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Cómo hacemos para negar? Fíjense en mi pantalla cómo cambia el verbo para hacer la negación. I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, estoy negando. Yo no soy o yo no estoy. Por ejemplo, I am not a doctor. Yo no soy doctora. ¿Sí? Para verlo en resumen, en la siguiente imagen, ¿cuáles son los cambios que se producen entre la afirmación y la negación? En afirmativo, am. Para negativo, am not. En afirmativo, is. En negativo, isn't. Are cambia por aren't. ¿Qué es exactamente esa N y esa comita, que en realidad es una apóstrofe, y esa T? Es la contracción de not. Es decir, es lo mismo decir isn't que decir is not. Cuando yo no estoy muy práctico para la escritura y no recuerdo bien dónde poner ese apóstrofe para la negación, si no lo recuerdo, está perfecto escribir is not. Es exactamente lo mismo. Vayamos a la tercera forma, que es el verbo to be en interrogativo. Aquí sí hay grandes cambios. ¿Cuál es ese cambio? El verbo to be pasa a estar delante de mi sujeto. Fíjense, el verbo to be está siempre, en todos los pronombres, delante del pronombre. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Pueden ver en la pantalla la traducción para cada una de estas formas. Y ahora sí, súper importante. En la oración en inglés, en la oración afirmativa, el verbo siempre va a ocupar el segundo lugar, siempre va a ir detrás del sujeto. Lucas is from Córdoba. Lucas es de Córdoba. Cuando yo quiero hacer una pregunta, tengo que cambiar de lugar el verbo, ponerlo delante del sujeto. ¿Qué pasa si yo no hago este cambio? Bueno, si yo no hago este cambio, no voy a hacer una pregunta. Así como nosotros en español ponemos un signo de pregunta al comienzo de la pregunta, en inglés tengo que cambiar de lugar el verbo. Si yo no hago ese cambio, no va a ser pregunta. Por más que yo le dé una entonación de pregunta, no va a ser pregunta. Responde este tipo de preguntas con un yes, he is, respuesta afirmativa, o con un no, he isn't. Vamos a más ejemplos. Messi is a footballer. Messi es un jugador de fútbol. Quiero hacer una pregunta. Tengo que ubicar al verbo delante del sujeto. ¿Is Messi a student? ¿Es Messi un estudiante? Yes, he is. Para decir que sí, sí, él es. No, he isn't. Noten que en la oración, en la respuesta negativa, niego dos veces. Una al comienzo con el no y también con el verbo. ¿Sí? Es como que esa respuesta negativa lleva dos negaciones. Veamos un ejemplo más en plural. They are football players. Ellos son jugadores de fútbol. Para la pregunta
pregunta, nuevamente, verbo que está en segundo lugar pasa a estar delante del sujeto. ¿Are they football players? Yes, they are. Respuesta afirmativa. No, they aren't. Niego 2 veces. Delante y con el verbo también. ¿Qué pasa si yo deseo preguntar o pedir otro tipo de información? Por ejemplo, where is Ronaldo from? ¿De dónde es Ronaldo? Fíjense que lo que no cambia es que el verbo no está en su posición habitual, está delante del sujeto, delante de la persona. En este caso, delante de Ronaldo. Cuando yo respondo, vuelve al orden normal. He is from Portugal. Él es de Portugal. Si quisiera preguntar cuál es la ocupación de Ronaldo, what is his occupation? ¿Cuál es su ocupación? Verbo delante del sujeto. He is a football player. Él es un jugador de fútbol. Finalmente, les voy a dejar un resumen de todo esto en formato de columnas donde pueden ver las 3 formas, la afirmación, la negación y la pregunta, y cómo serían las respuestas. I am intreleu, I am not, am I. Fíjense, en color rojo van a ver el verbo to be. Por favor, prestar especial atención a la ubicación de ese verbo. Detrás de la persona para la afirmación, detrás de la persona o del sujeto para la afirmación, delante del sujeto para la pregunta. ¿Sí? Muy importante. Y todas las formas de respuesta afirmativa y negativa para cada uno de sus pronombres. Espero que les haya servido, que les haya resultado útil. Leo sus comentarios en Classroom y nos vemos en la próxima clase.